Bienvenidos a la charla del día de hoy. Mi nombre es Gabriel Sandí, yo soy el coordinador de extensión de la carrera de Ingeniería Industrial. Y el día de hoy, con el cierre de la conmemoración del mes del ambiente, nos acompaña Rodrigo Rodríguez Rodríguez, quien es el charlista del día de hoy. El año pasado tuvimos el honor de compartir con él también una charla. Él es bachiller universitario en gestión de los recursos naturales de la Universidad de Costa Rica. Además de eso, cuenta con una maestría en gestión ambiental y desarrollo sostenible. Cuenta con más de 10 años de experiencia en los procesos de gestión ambiental en organizaciones públicas y privadas. Actualmente se desempeña en este puesto con estas funciones dentro de la Universidad de Costa Rica, sede Occidente. Y para el día de hoy tituló su charla como prácticas en la reducción de la huella e impacto ambiental que tienen hoy las organizaciones en su operación, y con base a la misma va a desarrollar su ponencia. Asimismo, en unos minutos les vamos a estar compartiendo un material que utilizó como fuente de inspiración, que ahora pues él nos va a comentar un poquito más para realizar su presentación. Notas importantes adicionales a la presentación de don Rodrigo, antes de darle la palabra, comentarles que les voy a enviar un sondeo en este momento al chat. El sondeo básicamente lo que nos va a permitir es identificarnos a todos las personas que estamos reunidas acá como persona estudiante activa, persona egresada, persona docente, empresa empleadora, porque invitamos también a empleadores y en algunas ocasiones se nos conectan, también como público en general, si de repente usted no se identifica con ninguno de estos roles y fue que de repente vio la presentación de la charla en las redes sociales y se interesó en conectarse, entonces pues va a colocar esa opción. Y por último, y no menos importante, si hay alguna persona que nos acompaña desde la administración de la universidad, les voy a pedir por favor que no se pongan a crear ningún otro pool como lo acaban justamente de hacer, solamente van a contestar el mío y no van a diseñar el mismo. Para que se den cuenta, va a aparecer justamente en la pantalla y no les va a permitir, va a ser como un interruptor para poder ver la presentación previo a que ustedes puedan continuar viendo la presentación, ¿verdad? Eso por primer lugar. Ahora, otra cosa muy importante, la intención es que podamos tener la oportunidad de escuchar a don Rodrigo sin ningún tipo de interrupción. Él a lo largo de la charla en diferentes momentos nos va a estar comentando cuándo es el momento más apropiado para él de generar una pausa y recibir o acudir a aclarar algunas dudas que se puedan estar generando. Para ello, por favor, utilicemos la manita de participar para que tengamos la oportunidad de llevar el orden y que yo les pueda ir asignando el orden de la palabra según don Rodrigo no lo indique, ¿verdad? Y al final, pues también de la presentación vamos a contar con ese espacio aclaratorio de dudas y de consultas. Cuidemos la cámara, cuidemos el micrófono. En muchas ocasiones pasa que en medio de la charla alguien accidentalmente se le activa la misma y entonces terminamos de escuchar órdenes de pizza, discusiones con el papá, con la mamá, con la pareja, ¿verdad? Entonces nada más tengamos un poquito de cuidado con ese tema, al igual que en el caso de la cámara, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a don Rodrigo para que podamos iniciar la charla. Sean todos y todas bienvenidos. Un gusto, don Rodrigo. Hola, buenas tardes. Nada más me confirman que sí se escuche y Sí, que sí se se esté está viendo. escuchando. Ok, perfecto. Y que se esté viendo la presentación. Sí, también. Ok. Bueno, muchísimas gracias por la presencia de ustedes y por la invitación. Yo no los voy a ver de momento. Cualquier cosa, nada más me interrumpen y no hay ningún problema. Ok. Para iniciar la conversación. Yo quiero que hagamos una actividad. Sé que estamos en medio de la virtualidad y con una pantalla de por medio, pero en 30 segundos, los voy a cronometrar así rapidísimo. Vamos a pensar en algo que nosotros tenemos en nuestra casa o a nivel personal o familiar que consideramos que es de mucho valor y que debería estar en el mejor banco o en la mejor bóveda del mundo.
Vamos a tener 30 segundos para eso y después le voy a pedir a 2 o 3 personas voluntarias que por favor abran su micrófono y nos digan qué es eso que consideran de mucho valor. ¿Ok? Entonces, 30 segundos a partir de este momento. Anímense, chicos. La charla es precisamente para ustedes y pues estas actividades generan también valor para uno como persona facilitadora de las mismas. Ahí está corriendo el tiempo. Y apenas lleguemos a los 30 segundos, yo les voy a decir. Y listo. ¿Ok? 2 o 3 personas que quieran abrir su micrófono y comentarnos así rapidísimo qué sería eso de mucho valor que pueden tener en sus familias o a nivel personal. No todos, chiquillos, levantando la mano por moción de orden. Si no, vamos a ir seleccionando nombres. Bueno, yo personalmente, Tiempo e interés. Tiempo, interés. Ajá. Alguien más también por ahí abrió el micrófono. También, Familia. también. Familia. Ujú. sí, el tiempo en familia, digamos, o sea, ese tiempo que se aprovecha entre ellos. Ok. Perfecto. Pues bueno, así como ustedes lo tienen claro, ese debería ser el norte muchas veces nuestro o siempre. Deberíamos tener clarísimo qué es eso. Vean que yo no les puse y más bien les puse ahí como unos billetes, unas monedas y hasta un chanchito. No les dije que era algo material o inmaterial, les dije nada más piensen en algo que tenga mucho valor para ustedes. ¿Por qué? Porque muchas veces en este momento en el que nos está tocando a nosotros vivir, en el que todo es muy rápido, todo es inmediato, no tenemos a veces tan presente el valor de lo realmente importante. Y vamos a ver, si yo les pregunto a ustedes cuál es el valor de esos 3 elementos que están ahí, ¿cuál sería el valor, por ejemplo, de un teléfono? ¿Cuál es el valor de unas tenis de moda? Yo puse ahí la Son, pero puede ser cualquiera de estas que están de moda, no sé, una Jordan o cualquiera de estas. Y una mensualidad en un gimnasio. Eso yo creo que casi todas las personas lo tienen medianamente claro. Y ahí están los valores más o menos aproximados. $1000, un celular, unas tenis $200 y una mensualidad de un gimnasio, digamos que puede andar entre $50 hasta 200 o $250. Pero ¿por qué si tenemos esto tan claro? eh, ¿Por qué no tenemos igual de claro cuánto valen esos elementos que están ahí? ¿Cuánto vale el agua? Y no una botella de agua, sino cuánto vale el agua para la vida en el planeta, cuánto vale el aire, cuánto vale un árbol, cuánto vale un ecosistema que podemos nosotros estar afectando en este momento. ¿Y cuánto vale la vida en el planeta? Y ustedes lo dijeron ahorita, el tiempo en familia, tal vez el correr, el caminar, el levantarnos todos los días, eso sería algo de mucho valor para nosotros. Pero lo tenemos claro, realmente nosotros cuando nos levantamos damos gracias por eso o nada más en automático nos levantamos, vemos notificaciones y digo, ah, sí, me llegó tal mensaje, mi posteo tuvo tantos me gustan o tantos likes o lo que sea y no tenemos tan claro el valor de las cosas. Pues la idea de hoy en esta charla, en esta pequeña conversación que vamos a tener, es que caigamos en cuenta de que todo lo que nosotros realicemos en nuestra vida cotidiana tiene un impacto positivo y un impacto negativo. Hoy pareciera que los impactos negativos nos están ganando y por eso vemos el ambiente un poco destrozado como lo tenemos. Y no hablo solo de Costa Rica, ¿verdad? Sino a nivel mundial con serios daños. Pero bueno, vamos a iniciar esta conversación. Muchas gracias a los que se animaron a participar. Vamos a ver qué es lo que más vale en el mundo y qué le quita la tranquilidad a la gente. Según una encuesta que se hizo en el año 2023, la inflación, por ejemplo, con el 37% es lo principal que la gente tiene miedo o le preocupa. En segundo, la criminalidad y la violencia, la pobreza y la desigualdad, el desempleo, la corrupción, la sanidad. Venimos pasando el COVID y todavía eso es algo que preocupa.
Y vean ustedes que en los dos últimos lugares aparecen cambio climático, que podría ser un tema ambiental, y los impuestos. Pero ¿por qué, si el cambio climático o el tema ambiental es lo que controla la vida en el planeta y lo que nos da vida a todos nosotros y a otros seres con los que compartimos esta pelotita en la que nosotros vivimos, ¿por qué está tan abajo en esa lista? Nos hemos puesto a pensar. Entonces es donde vemos que realmente ese tema no tiene tanto valor. Claro, ¿cómo yo le doy a la gente o cómo yo le digo a la gente, vea, el cambio climático es importante? A la gente que tiene que salir todos los días a las 4 de la mañana para ganarse su pan diario. Para ellos el tema ambiental y el tema de cambio climático queda por allá. Si yo les digo hay que reducir la cantidad de plásticos, o mire, vaya y compre el pan en aquella panadería en específico porque no dan bolsas plásticas, por poner un ejemplo, y está a 2 kilómetros. ¿Cómo yo hago para que la gente que está en su día a día vea el ambiente como algo importante? Pues hoy vamos a intentar hacer eso. ¿Por qué? Porque el tema ambiental y nuestro impacto debe ser un tema realmente importante y que esté ahí ante, en las mesas de todos, todos los días deberíamos estar viendo cómo podemos hacer para hacer un cambio, para generar un cambio en el planeta. ¿Y por qué los temas ambientales y nuestro impacto debe ser un tema realmente importante? Y en nuestras organizaciones y en nuestra vida en general debe de ser un tema relevante, porque la vida en el planeta se encuentra en real peligro y es necesario hacer un cambio. Y es necesario hacer un cambio real y ya. ¿Por qué ya? Porque ahorita tenemos mucho más insumos, mucho más herramientas, llámese redes sociales, llámese acceso a información, un montón de avances que antes o hace varios años atrás, incluso no hay que ir tantos años atrás, no teníamos. Y es que esta conversación, como les comentaba el presentador, yo tomé de base esta lectura que se llama Y vendimos la lluvia. Ella es Carmen Naranjo, o fue Carmen Naranjo, fue una escritora costarricense, incluso fue ministra de Cultura en Costa Rica, y ella escribió en 1989 un cuento súper corto, que yo se los voy a dejar por aquí luego, para que ustedes, si tienen curiosidad, lo puedan leer, que narra a modo de sátira o de broma o de chiste algo que estaba pasando en 1989. Imagínense, 1989 fue el año en el que yo nací, hace 35 años atrás, y el cuento inicia con esta frase: qué jodida está la cosa. Eso fue lo único que declaró el ministro de Hacienda. Y yo lo leo hoy, en pleno 2024, y nos parece como que esta señora lo escribió ayer. ¿Por qué? Porque seguimos experimentando los mismos problemas con el agua. Llámese por escasez, por el fenómeno del Niño, cambio climático, que fue lo que vivimos en este verano. Estas son fotos o portadas del semanario Universidad y de otros medios de comunicación de este año, donde dejan al descubierto la crisis que hay con el agua. Y entonces uno se pone a pensar, ¿por qué 35 años después que esta señora escribe este cuento, y que los invito a que lo lean, aparte que es una escritora tica, ¿por qué 35 años después no hemos evolucionado y no hemos hecho el cambio realmente que necesitamos? Y es que vean, el cuento, sin hacerles mucho spoiler, nada más con este ya lo dejo ahí con la intriga para que lo lean. Dice esta frase: es que a nadie se le ocurre en este país alguna pinche idea que solucione tantos problemas, preguntó el presidente de la República, que poco antes de las elecciones decía que era el mejor. Y ustedes lo leen, y bueno, a mí en lo particular me da mucha risa, porque digo, 35 años después, y es como que esta señora de verdad se haya sentado ayer a escribir este cuento y que le haya salido así, tal cual. Y entonces vemos que la vida en el planeta es un claro descuido que va en un círculo vicioso día a día. Y es que ese descuido planetario no solo pasa por ambiental, sino también pasa por estas imágenes que yo les quise poner ahí súper rápido. No voy a entrar en la parte política de si está bien o está mal lo que ustedes están viendo ahí,
Pero claramente eso sí nos demuestra un descuido planetario. Por ejemplo, el ver una megacárcel como una solución a unos problemas, repito, no voy a decir si está bien o está mal, cada quien lo juzgará, pero sí demuestra un descuido de una sociedad. Que en pleno 2024, 2023, 2022 haya estallado una guerra entre Rusia y Ucrania o como la que está ahorita con Israel, nos debe llamar muchísimo a la reflexión de lo que estamos haciendo. Hay un aumento en los asesinatos, en los ajustes de cuentas, en las inundaciones que pasan. Hay movilidad de personas, de refugiados ambientales o refugiados por temas políticos, por persecución. Hay un aumento en el consumo de drogas y claramente eso deja al descubierto un problema ambiental que no debe de pasar por alto. Y es que, claro, en el mundo tenemos 8.000 millones de personas y tantos habitantes en una sola pelotita como esta en la que nosotros vivimos, generan una gran presión y generan una gran huella en todo lo que nosotros hacemos. Entonces, evidentemente, muchos habitantes generan esa gran presión y hacen que los recursos cada vez sean mucho más escasos para solventar las necesidades de esas personas en las que vivimos en este momento en el planeta Tierra. Y ya aterrizando al tema más específico de huella, que es tal vez lo que a ustedes más les podrían interesar, hay muchas huellas que uno puede calcular. La huella ecológica, que es medir la cantidad de agua y de tierra biológicamente productiva necesaria para nosotros los humanos, las poblaciones, pero también para los residuos que se generan. La huella de carbono, que es de la que más vamos a estar hablando en esta tarde-noche, que es esa huella que se mide o que mide el impacto de todos los gases de efecto invernadero producidos por nuestras actividades, llámese individuales o colectivas desde una organización, al ambiente, y podríamos hasta medir la huella hídrica, ¿verdad? Que es ese conteo, esa proporción de agua que nosotros utilizamos en nuestro día a día para solventar nuestras necesidades y, y que eso se le llama huella hídrica. Ese término fue acuñado en el 2002, o sea, ya hace bastante ratillo de que lo tenemos. Y específicamente, más asociado al tema de organizaciones, pues la huella de carbono es una herramienta que ciertamente se utiliza para cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esta imagen que les pongo es de la CEPAL, que en Latinoamérica, vean ustedes qué interesante, el tema de agricultura, el tema de el cambio en el uso de la tierra y la electricidad son los tres que más gases de efecto invernadero generan a nivel de Latinoamérica, ¿verdad? En Costa Rica y en otros países podría ser un poco distinto, pero vean ustedes que el cambio de uso de suelo genera 34% de esas emisiones de gases de efecto invernadero. Y claro, bueno, yo vivo en Grecia y aquí la tierra está cambiando increíblemente y rapidísimo. O sea, lugares donde antes eran café y caña, ahora usted pasa y hay una zona industrial, o pasa y hay un residencial o un condominio, ¿verdad? Entonces, la tierra está cambiando muchísimo. Y lo que estamos haciendo es impermeabilizando esa tierra, que antes tal vez estaba el cafetal o el cañal y el agua pues podría infiltrarse, ¿verdad? Y no causar tanto problema, pues ahora no, ahora se encuentra con asfalto y con cemento. Y entonces claramente genera muchos problemas que ahora más adelante lo vamos a ver. ¿Y qué podría ocasionar una huella alta de carbono y no compensarla como organizaciones o incluso nosotros mismos a nivel personal? Pues existe un fenómeno que obedece a esas altas concentraciones atmosféricas de gases de efecto invernadero, las cuales podrían ser responsables del aumento considerable en las temperaturas, y esas primeras alertas de que el mundo se venía calentando por encima de lo tradicional comenzaron hace 40 años, como consecuencia del daño en la capa de ozono y el incremento en la contaminación atmosférica producido por la liberación de gases de efecto invernadero. Y aquí hago un paréntesis que antes cuando me presentaron les comentaron que tengo más de 10 años en temas ambientales y los dos últimos años han sido muy interesantes porque hemos utilizado
lecturas que no son de corte ambiental para darles el giro ambiental. Y hay una lectura en particular, no les hice referencia aquí en la presentación, pero también los invito, si la quieren leer, no les tomará más de 3 minutos, cuando mucho, a lo mejor 5. Se llama El Rey Burgués, es de Rubén Darío, el escritor nicaragüense. Lo curioso es que él escribió este cuento hace, bueno, en 1888, o sea, hace 135 años más o menos. Y si ustedes lo leen, van a encontrar que es muy interesante porque él narra cómo en el momento en el que se da la transición de la época colonial a la época moderna, pero a la época como de la transición hacia la revolución industrial. Y entonces ahí claramente, de una manera muy interesante, él va narrando y va haciendo como a modo también de chiste críticas sociales muy fuertes. Incluso él habla como de la parte que no se creen los datos, en la ciencia, ¿verdad? Y todo eso. Les invito a que lo lean porque es bien interesante y como les digo, no les va a tardar ni 5 minutos la lectura y van a encontrar una lectura riquísima. Pero ¿a qué voy con eso? Que después de la revolución industrial, claramente hay un aumento en los gases de efecto invernadero y esa emisión de gases que emanan de los vehículos o de la combustión en la fabricación de cualquier insumo o actividad humana, incluso los residuos, han hecho que se caliente mucho más la Tierra. Y ese calentamiento hace que aparezca la palabra que muchos hemos escuchado por muchos años, o todos, ¿verdad? Y que en este año en particular lo sentimos muchísimo. En marzo, abril, todavía mayo está calientísimo, ¿verdad? Incluso ahorita, a veces ustedes lo sienten muchísimo, pero esto no es solo Costa Rica, esto a nivel de todo el mundo, cada año se va calentando más la Tierra y genera patrones muy diversos. Pero quizá cuando hablamos de cambio climático, se nos viene a la mente esto: el planeta en llamas, el planeta súper seco o este oso polar desnutrido en un pedacito de hielo. Pero si nos imaginamos el cambio climático como solo esto, podría tal vez no movernos tantas fibras internas y podría ser que no accionemos tanto. Porque vamos a decir, en Costa Rica no tenemos nieve, en Costa Rica no tenemos glaciares que proteger y no tenemos ositos polares. Y entonces a veces ese dolor no lo sentimos tan propio, porque decimos, está a muchos kilómetros. Pero cuando el cambio climático lo vemos así y nos puede afectar a nosotros, y vamos, aquí voy a decirles algo tal vez de manera un poco egoísta, pero imaginemos que esto es un deslizamiento de esos en la ruta 32 y ustedes querían ir a Limón y ya tenían reservas y todo lo demás y cae esto el día antes o el mismo día en el que ustedes se pensaban ir y ya no pueden ir. Y obviamente la tristeza y la angustia y si se me devuelven la plata o no. En ese pequeño ejemplo, vean que es algo súper egoísta, podríamos decirlo de alguna manera, podemos ver o sentir nosotros o palpar el cambio climático mucho más cerca y mucho más em, real que este osito polar, por ejemplo. Pero si eso lo escalamos a algo social y algo diferente, las inundaciones que se pueden causar y que se están causando y que dañan casas, que dejan a personas sin vivienda, que podemos ser nosotros mismos, pueden ser nuestros vecinos, ahí sí nos debe hacer actuar. Y es que todos los días escuchamos, o casi todos los días escuchamos alertas, ¿verdad? Como estas de la Comisión Nacional de Emergencia sobre el paso de ondas tropicales. Y cuando vemos el cielo, como en esas imágenes que ustedes ven ahí, tenemos clarísimo que va a llover demasiado y que esas nubes en algún lugar van a descargar. Y es un fenómeno que sí es atribuible totalmente al cambio climático, que son las famosas bombas de lluvia. ¿Y qué son las famosas bombas de lluvia? En una manera muy simple, lo que se vivió en Cartago hace algunas semanas atrás, donde en cuestión de 1 hora o 2 horas puede llover lo que llovía en un día completo, pero podría ser que llueva lo que llovía en una semana o incluso lo que llovía en un mes, porque el mundo y el sistema planetario,
ha variado tanto que ya todos los patrones cambiaron. Y una bomba de lluvia como estas, además de ese cambio de uso de suelo que antes les comentaba, que impermeabiliza mucho el suelo, hace que estas bombas, como ustedes lo ven ahí en la foto, descarguen toda la cantidad de agua que tienen esas nubes en 1 o en 2 horas. Y claramente no hay sistema diseñado en las ciudades nuestras para soportar tal cantidad de agua. Y entonces pasa lo que pasa en San Pedro, y que lo hemos visto en estos días, cómo se inunda ahí por la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, lo que pasó en Cartago con esta tormenta que fue un caos terrible durante unos minutos, que incluso habían videos, ¿verdad?, de un señor frente a la basílica y que eso movía a otros para decir, bueno, en vez de grabar, podrían haber ayudado. Estamos claros que estamos en la era de la tecnología y de grabar todo lo que aparezca, ¿verdad? Si nos hacemos virales, y eso a veces nos vuelve un poco insensibles ante el dolor y ante la situación que puede estar pasando en este momento. Pero vean ustedes esta casa, por ejemplo, que está aquí en esta foto de la esquina, es en Zarcero y destrozo total. Entonces, como en otras regiones, América Latina y en particular Centroamérica, ya están sufriendo los efectos directos del cambio climático con sequías, con deshielos, aquí no tenemos claramente glaciares, pero en el mundo entero, con inundaciones y con fenómenos climáticos extremos, o sea, donde llueve brutalmente en 1 o 2 horas. Y los invito a que exploren bombas de lluvia o busquen videos. Hay videos muy impresionantes en YouTube, por ejemplo, de cómo se come hasta calles o barrios o así, deslaves en China, por ejemplo. He visto videos súper impresionantes y en Estados Unidos por un fenómeno de bomba de lluvia, ¿verdad? Porque mina el suelo tanto el agua que, claro, se come todo lo que hay encima y desaparecen carros y casas y demás, ¿verdad? Entonces, es un fenómeno que es interesante, que es muy dañino para nosotros los humanos, incluso para otros bichitos que pueden vivir en las alcantarillas o en lugares, ¿verdad? Porque tanta agua va a arrastrar lo que sea, pero es un fenómeno que es atribuible 100% al cambio climático y que genera mucho destrozo y mucha preocupación. Y es que el cambio climático provoca un aumento en la frecuencia y en la intensidad de estos fenómenos en todo el mundo. Por ejemplo, un aumento en la intensidad de las tormentas tropicales, y lo estamos viendo en este arranque de época lluviosa en Costa Rica, que aparte de que empezó un poquito tarde, pues empezó con mucha fuerza. También hay un aumento en la severidad de los huracanes, un aumento en las inundaciones, también mayor severidad en las sequías, y lo hemos visto con olas de calor o olas de frío fuertísimas, ¿verdad? Que nunca antes en la historia se han visto. Y por ejemplo, 2023, el año que terminamos, fue el año más caliente en la historia registrado desde que se tienen mediciones de temperatura, solo para que tengamos una idea de lo que hace nuestros impactos en la Tierra. Y la concentración de gases de efecto invernadero superó los máximos históricos en el 2020. Un informe de la Organización Meteorológica Mundial reveló o puso en evidencia que los niveles de dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero, alcanzaron en el 2020 un récord mundial. Y vean ustedes este dato que se los quise poner por aquí porque me pareció muy interesante, que esto confirma que ni tan siquiera la desaceleración económica que tuvimos por la pandemia de COVID-19 pudo reducir el ritmo de emisiones atmosféricas. Entonces, cuando estábamos en plena pandemia y que todos estábamos súper encerrados, decíamos, bueno, tal vez esto nos vuelva más sensibles, tal vez esto nos vuelva un poco más humanos. Tal vez el estar en la casa hace que yo baje un poquito los consumos de ciertos recursos, pero también aumentamos un montón los consumos de otros recursos. Y pasa el COVID y nos damos cuenta que no, que el mundo sigue siendo la misma selva, que tengo que salir todos los días, que tengo que ver cómo soy mejor, cómo sobresalgo en redes, cómo sobresalgo en mi trabajo, cómo cumplo con muchas expectativas y muchos parámetros que existen ahorita, y nos vuelve
hacer retroceder en el tiempo y perder la sensibilidad con la que pudimos haber ganado muchísimo y haber dicho, bueno, esto puede ser un antes y un después en la Tierra. Y no lo hicimos a pesar de esa deceleración económica y que nos pudo haber vuelto un poquito más humanos y ver el tema ambiental como algo importante. Pero como lo vimos en algunas presentaciones atrás, el tema ambiental está hasta abajo de la lista de preocupaciones de lo que afecta o a lo que le damos más valor en este momento en la Tierra. ¿Y por qué es importante calcular nosotros y las organizaciones la huella? Existen algunos enfoques que pueden motivar ese cálculo de la huella. El primero podría ser ese, el que antes les decía, por ejemplo, de sentir que yo estoy haciendo algo, ¿verdad? Y poder generar un cambio. Pero vean ustedes estos enfoques. El carácter voluntario en la determinación de una empresa, por ejemplo, que decide elaborar la huella de carbono de acuerdo a sus valores y políticas empresariales, porque quiere estar bien rankeado, porque quiere decir que soy socialmente y ambientalmente responsable, pero también porque agrega un valor diferenciador de la competencia directa. Y aquí es donde a veces hay una línea muy delgada, ¿verdad?, entre lo que es mercadeo y responsabilidad social, pero vean ustedes que podríamos utilizar el cálculo de nuestra huella como un plan de marketing de la empresa, teniendo la posibilidad de acceder a ecoetiquetas que nos digan, pues esta empresa es mucho más responsable. La Unión Europea, por ejemplo, esto lo tiene muchísimo claro y ahorita vamos a hablar un poquito más sobre ese tema, que en Latinoamérica a veces no es tan común, ¿verdad? Y no es tan valorado. Incluso de nosotros cuando vamos al súper, ¿verdad? Cuesta que la gente diga, ah, mira, un empaque amigable con el ambiente. Ah, mira, voy a llevar este producto porque tiene una huella menor. Eso nosotros no lo tenemos tan interiorizado, ¿verdad? Los ticos y los latinoamericanos, yo creo que en términos generales. Pero podría ser un elemento muy importante y ya se está empezando a poner mucho más de moda y debería de ponerse mucho más de moda. Y también porque el cálculo de la huella es un elemento de mejora continua en cualquier campo y en los campos de ecoeficiencia, por ejemplo, de la organización, podría ser un punto de partida para saber si tenemos control de lo que estamos emitiendo, no solo tenemos control de esas emisiones, sino que tenemos control de cuánto estamos consumiendo de agua, de electricidad, de combustibles, por ejemplo. Y entonces, si llevo ese control, me puede permitir hasta detectar fugas de agua o mira, me están cobrando muchísimo más de energía, ¿qué fue lo que pasó? Identificar esos puntos y hacer a la empresa muchísimo más eficiente. Y también puede estar motivado por una pérdida en la competitividad, ¿verdad? Si yo no mido las cosas, hey, no me importa gastar de más, no me importa, ¿verdad? Pero entonces ya cuando empiezo a ver que los números no me están cuadrando y que algo pasa, entonces, ¿qué ocurrió? Me voy para atrás en la línea o en la cadena de valor y empiezo a notar, bueno, se me están yendo los recursos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay tanto consumo de papel? ¿Por qué hay tanto consumo de agua? ¿Por qué hay tanto consumo eléctrico? ¿Por qué hay tanta generación de residuos y tengo que pagarle más al relleno sanitario o a los gestores autorizados de residuos que me los manejan? Algo está pasando y puedo mejorar esas competencias y no solo verlo como una obligación ambiental como tal. Y también porque el cálculo de la huella a una empresa eh, básicamente le significa eso, recopilar los datos de lo que yo estoy emitiendo, de lo que yo como organización de manera directa estoy contribuyendo en la generación de esos gases de efecto invernadero, pero también para ser o hacer alianzas con los otros entes de mi cadena de valor y poder entre todos ya alcanzar algo mucho más integral, ¿verdad? Entonces eso hay que tenerlo siempre muy claro, que no sería solamente yo como empresa, sino otras empresas también que pueden unirse. Y aquí, por ejemplo, no hablo de certificaciones específicas, pero, por ejemplo, es algo similar a lo que hace, para ponérselos de una manera más sencilla, Bandera Azul Ecológica, por ejemplo, que a través de alianzas yo puedo sumar actores que generen ese efecto multiplicador en la sociedad y que le den valor a lo que yo estoy haciendo como organización.
Y es que a nivel mundial existen varias cosas que se han hecho y que se hacen para ir mejorando el tema de la huella. Y por ejemplo, existen los marcos de Naciones Unidas, por ejemplo, la Cumbre de Río, que fue en el 92, pero también el Protocolo de Kioto en 1997, que pretendía reducir o pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. En el 2015 se logró un hito histórico y mucho orgullo debemos de sentir que una costarricense fue la que lideró, que fue Cristiana Figueres, esa negociación del Acuerdo de París en el 2015, que fue algo importantísimo para el mundo y que presenta precisamente ese plan de actuación de cómo limitar el calentamiento global, que ciertamente se ha venido presentando, pero que debemos hacer un freno ya. Y estamos a tiempo para lograrlo. Y por eso yo les decía que tenemos muchas más herramientas que hace 35 años atrás, por ejemplo, que Carmen Naranjo escribió el cuento de Y vendimos la lluvia. Y la agenda de la 2030, que es para alcanzar o tener ahí los objetivos del desarrollo sostenible. Aquí hay algunas personas que han dicho que esta agenda es una agenda un poco controversial, ¿verdad? Que está financiada por muchas empresas, que se mete mano mucho de entes privados para generar este tipo de acuerdos. Pero si lo vemos de una manera buena, son 17 objetivos que están ahí para generar cambios. em, y tengan o no un nivel o un grado de matices grises por detrás, al menos es un avance de cómo debería desarrollarse el mundo de una manera sostenible y nos debe dar esas luces, ¿verdad? De cómo ir hacia ese mundo que todos esperamos. A nivel país o a nivel nacional, ¿cómo está este tema de la huella de carbono y del tema de cambio climático en términos generales? Pues en el 2010 se crea por un decreto ejecutivo la Dirección de Cambio Climático, que está adscrita al Ministerio de Ambiente y Energía. Y entre sus funciones o entre su norte más claro tiene la coordinación y gestionar la política pública de cambio climático, promoviendo la integración de la agenda entre ministerios para este tema tan importante. También fungir como secretaría técnica del mercado doméstico de carbono y sus estructuras. También diseñar y administrar los registros del crédito de carbono en el territorio nacional y el vínculo con el Sistema Nacional de Métricas de Cambio Climático que se llama SINAMEC. También coordinar e impulsar la implementación del programa País de carbono neutralidad con los distintos actores que tiene pues, el país y promover espacios de participación multisectorial que se involucren tanto desde lo privado, desde lo público y la sociedad civil en la acción climática. Entonces vean ustedes que el norte que esta dirección de cambio climático tiene es muy clara. Y si ustedes ingresan a la página de ellos, van a encontrar muchísimo material que les va a servir muchísimo. Si ahorita en la carrera que ustedes estudien o si son del público general, para conocer, hay un aula interactiva y demás donde ustedes pueden educarse en temas de cambio climático, aprender conceptos que son muy importantes a la hora de hablar de cambio climático. Entonces les invito también a que puedan accesar a la Dirección del Cambio Climático y revisar toda la información que tienen, que sé que les va a ser de mucha utilidad a todos y todas. También existe a nivel país el programa País de Carbono Neutralidad, que este es un mecanismo oficial para las organizaciones, productores, comunidades y centros educativos, hasta eventos, se pueden certificar a carbono neutralidad con el fin de alcanzar cero emisiones en el año 2050. Hace alrededor de unos, ¿qué? 6, 7 años, yo participaba en una comisión aquí en Grecia que se llamaba Grecia Carbono Neutral. Este tema del carbono neutro ha andado rondando en Costa Rica desde hace muchos años. Decíamos que para el 2021 íbamos a ser carbono neutral. Ahora vemos que va para el 2050, ¿verdad? Porque esas metas a veces son eh, muy ambiciosas y no son fáciles de lograr. Descarbonizar totalmente la economía de un país es complicadísimo, incluso la de una región, ¿verdad?
Y, y bueno, y aquí un paréntesis, cuando yo estaba en la escuela, decían que en el 2000 íbamos a tener carros voladores. Hoy estamos en el 2024 y todavía esa realidad es un poquito lejana, bueno, o por lo menos que nosotros sepamos, ¿verdad? Podría ser que por ahí ya se hayan inventado y demás, pero no se hayan lanzado ahí como oficialmente. Pero con esto lo que quiero decirles es que a veces esas metas nos las ponemos a un plazo no tan lejano. Cuando llega el tiempo vemos que no lo alcanzamos y se tira la pelota mucho más así, mucho más allá. Y eso fue lo que pasó en Costa Rica con este plan. Pero al 2050 se tiene como esa expectativa. Y vean ustedes que actualmente más de 200 organizaciones, 21 municipalidades de las 84 que tenemos ahorita, me parece, y 2 distritos se han decidido unir al programa desde el año 2012. Los municipios participantes representan un 38% del territorio de Costa Rica y incluye un 42% de la población, ¿verdad? Entonces quiere decir que ese 38% del país y ese 42% de población tiene de alguna manera que ver con este tema de la carbono neutralidad y por lo menos tal vez tener la noción de que existe este programa. Muchas veces nada más se dicen los números, pero de ese 42%, ¿cuánta gente sabrá que es el programa país? Tal vez ni el 10%. Y ese programa también menciona las acciones claves para descarbonizar la economía de Costa Rica y vean ustedes, en el año 2015, estos son datos que están en la página, pero tal vez están un poquito viejitos, el equivalente a 875.711 toneladas de dióxido de carbono fueron reportadas por las organizaciones participantes en el programa. Y esto significa más o menos un 8% de las emisiones nacionales que Costa Rica registró o que reportó en ese año en particular. Y a nivel personal, ¿qué es lo que todos y todas nosotros podemos hacer para bajar nuestra huella? Ya pasamos por el nivel mundial, ¿verdad? Con los protocolos que podemos tener. Pasamos por el nivel nacional, viendo lo que tenemos en este momento y aterrizándolo a la realidad costarricense. Y ahora yo, como individuo, todos y cada una de las personas que están aquí, que antes veíamos que habíamos más de 50 personas, ¿qué podemos hacer esas 50 personas día a día? Algo como esto. Alimentos, por ejemplo, consumir los productos locales y de temporada, ¿verdad? Eso es algo fundamental. A veces nos gusta ir a comer a X lugar porque la comida es importada desde Europa o desde Asia, ¿verdad? Pero ¿cuánto implica traer esa comida a Costa Rica? ¿Verdad? Bueno, aparte que muchas de las cosas que nosotros comemos, de los panes y de todas estas cosas vienen desde España, nada más de meter a un horno, calentar y hacerle un proceso y que ya esté el pan, por ejemplo. Pero si podemos consumir productos locales de las sodas de la esquina, de la señora que hace ahí las tortillas y la comida, ¿verdad? El casado típico que nosotros tenemos en Costa Rica. Y si aparte comemos, por ejemplo, mango, que ahora está de temporada, o cualquiera de estas cosas, ayuda a bajar esa huella de carbono porque no tenemos que estar importando todos esos productos. Utilizar las bolsas de compra reutilizables y evitar los productos con mucho plástico, eso es fundamental porque baja también la cantidad de residuos que nosotros enviamos a los rellenos sanitarios y que también emanan muchísimos gases de efecto invernadero y que aquí en Costa Rica, tristemente, la mayoría de los rellenos sanitarios queman ese gas que se genera en los rellenos sanitarios, no se les está dando una utilidad, no se está sacando ese gas para nuestras otras funciones, sino que nada más se quema al aire, ¿verdad? Entonces, evitar que muchos plásticos y muchos residuos vayan a los rellenos sanitarios es clave. No está aquí, pero también les digo, sacar los residuos orgánicos de la bolsa que normalmente enviamos al relleno sanitario es una acción espectacular. Yo sé que
En este momento, por las ciudades y todo, no tenemos como espacio para en nuestras casas deshacernos em, de esas cáscaras y esos residuos a través del compostaje, ¿verdad? Que sería lo ideal. Pero si pudiéramos hacer un esfuerzo o si en nuestra municipalidad, por ejemplo, en los lugares donde ustedes viven, en sus munis les han entregado composteras giratorias o composteras tipo Takakura, que son una cajita que uno puede mantener y se vuelve casi una mascota, sería fundamental porque en una bolsa tradicional de desechos, entre el 50 y el 60% son orgánicos. Y eso nada más lo que hace es puro bulto y llega al relleno sanitario, además de que tenemos que pagar mucho por ello, las municipalidades o las empresas, por esos residuos orgánicos, les podemos dar otro valor y podemos devolverle a la tierra mucho más nutrientes. Asegurarse de comprar solo lo que ustedes necesitan, lo necesario, y eso es muy importante. A veces, y ya que estamos cerca de que venga la Feria del Agricultor los viernes o los sábados o incluso los domingos, muchas veces vamos a la feria y vemos riquísimo cómo se ve todo, ¿verdad? Fresco, verde, con muchos colores y deseamos comprar y compramos un montón de cosas que al final las metemos en la nevera y que no las usamos y que se descomponen, que hay que sacarlas y hay gente que no limpia la refri a veces tan a menudo y cuando se da cuenta tiene ahí un montón de bichos creciendo ya sobre unos bananos o sobre unas manzanas o sobre algunas cosas que no se lograron comer y eso genera mucho desperdicio. También aquí hago otro paréntesis para decirles ahorita que hablamos de las ferias del agricultor em, olvidarnos, dejar esos mitos de que el tomate chiquitito y el que esté como un poquito desperfecto es feo y es malo. No, comprémoslos más bien. Ahí tenemos igual los mismos nutrientes. No, no compren esos tomatones que parecen sandías, ¿verdad? Más bien, y que a veces hasta cuesta comerse un solo tomate y que un solo tomate de esos, después de abierto, pues alcanza hasta para hacer, no sé, pico de gallo para un montón de personas. Y es porque nos han vendido la idea de que el tomate perfecto es ese gigante, ¿verdad? Que parece una sandía, como digo yo, y que está súper rojo. Y a veces vemos otros tomatitos ahí chiquititos y tal vez porque tienen una imperfección ya no los compramos. Y esos quedan ahí, pero también se convierten en un residuo que muchas veces terminan en los rellenos sanitarios. Entonces, la invitación es para que ustedes no desechen y no descarten. em, Productos alimenticios solo por su apariencia. Eso pelándolo y así se le quita y listo, ¿verdad? Pensar un poquito en esas cosas es bien importante. También sacar el máximo provecho de los alimentos, recalentar cosas, ¿verdad? Eso sí, que tengan una buena manipulación para que no haya contaminación ahí cruzada. Pero que si ustedes se comieron, no sé, hoy compraron una pizza y les sobra, pues guárdela, recaliéntela, no lo boten, no lo desperdicien. No solo porque vaya a un relleno sanitario y genere muchos residuos, ¿verdad? Y que a la larga lleguen a transformarse en muchos gases de efecto invernadero, sino también porque hay muchas personas, y yo recuerdo cuando estaba en la escuela que le decían a uno que en el otro lado del mundo estaban ocupando esa comida. No hay que ir hasta el otro lado del mundo. Aquí mismo en Costa Rica hay gente que necesita comida y no se vale que nosotros la estemos desperdiciando. También ponernos creativos y utilizar la comida o algunos elementos en otras recetas, eso también ayudaría muchísimo. Las prendas de vestir, cuidar la ropa, lavarla, hacerle todo lo mejor posible, tratar de intercambiar. A veces tenemos ahí ropa que ya nosotros no queremos usar y que tal vez el vecino o los amigos sí la quieran. Nosotros este año en la sede Occidente, tanto en el recinto de San Ramón como en el recinto de Grecia, hicimos un intercambio de ropa y fue bastante exitoso. La gente llegaba con sus prendas y eso sí que estuvieran limpias, que tuvieran buen olor, que no estuvieran con manchas ni nada, y la gente intercambiaba, ¿verdad? Eso es algo muy interesante. También comprar ropa fabricada de forma responsable. Y aquí no solo pensar, ahí dice el etiquetado ecológico y demás, pero no solo pensar en esto, si las fibras son sintéticas o si son de algodón, ¿verdad? Sino pensar, ahora en Costa Rica se está poniendo mucho de moda los outlet y
lugares de estos como Todo a Mil o, ¿verdad? Con precios muy, muy bajos. Y cuando ustedes entran a un lugar de estos, nada más piensen, si esta camiseta me está costando aquí en Costa Rica una por 1.000, o como un día yo llegué a un lugar donde vendían 3 por 1.000, eran nada más camisetas básicas, blancas, y si uno se detiene un momento y piensa, si le saca la mano de obra, por ejemplo, o si le saca la materia prima, el transporte, porque tal vez viene desde el otro lado del mundo, cuánto le pagaron a las personas que construyeron, que fabricaron estas prendas. Y ahí es donde uno empieza a notar que podría haber explotación laboral, que podrían haber mil cosas asociadas a esa camisa. Y entonces es donde el tema de consumo local y responsable toma mucho valor. El reparar la ropa, el innovar la ropa, que si se me hizo aquí un huequito, no la deseche, pégale un parchecito ahí de algo, ¿verdad? Hágale algo nuevo. Ahora la gente quiere verse muy diferente, ¿verdad? Entonces puede hacer esas innovaciones con la ropa y ser conscientes que la industria textil genera una huella impresionante. Hace poco tuve la oportunidad de estar en Barranquilla en un congreso sobre los objetivos del desarrollo sostenible y conocí la experiencia de una emprendedora que tiene un negocio en Bogotá, precisamente de ropa, porque en Bogotá y en Colombia, en términos generales, el tema textil y el tema de moda y todo esto es muy fuerte y conocer lo que ellos están haciendo con prendas que precisamente recolectan y que intercambian, venden, alquilan, está muy de moda en el mundo. Entonces, invitarles a que no solo lo desechemos y no solo lleguemos y compremos ropa, ¿verdad? Sino que seamos conscientes de qué estamos comprando y realmente darle un buen uso. También el transporte, utilizar la bicicleta. Yo sé que en Costa Rica a veces es un tema complejo, ¿verdad? Y esa ciclovía que tenemos en San José, que la gente tiene que ahí como capearse los carros básicamente. Y el transporte público también no es tan bueno en Costa Rica, pero si pudiéramos dar la transición y utilizar, generar un buen transporte público, eso sería fundamental. Yo sé que incluso para las mujeres, y eso yo debo decir que me duele mucho que las mujeres solo por el simple hecho de ser mujer sufran tremendo acoso que sufren a veces en el transporte público. Hay muchos artículos en México, incluso en el metro, donde las mujeres solo por el hecho de ser mujer sufren muchísimo acoso, ¿verdad? Que si van ponen agua, siempre arrimándole el hombre el paquete, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas que es súper violento. Y las mujeres sí están más expuestas con eso. O igual, a veces una mujer camina sola por cierto lugar, está mucho más expuesta y eso es triste y es lamentable y necesitamos hacer un cambio en esos patrones. Claro que es patrones de una sociedad muy, muy machista, pero les invito también a que caminemos más. Aquí en Costa Rica nos da mucha pereza caminar y la gente, yo lo noto principalmente con un vecino que saca el carro hasta para comprar el pan a los 100 metros. Caminemos más, no solo por un asunto de ahorrar combustible, sino también por el contacto que tengo yo con la naturaleza, con las demás personas. Además, somos seres sociables y el ejercicio como tal. Ser inteligente en cuánto y cómo consumo yo ese combustible, fomentar la construcción del tren, por ejemplo. Necesitamos urgentemente en Costa Rica un tren y aquí no voy a discutir si el tren eléctrico que nos habían heredado o el nuevo o el que sea, pero que tengamos tren pronto para que eso mejore muchísimo el transporte y mejorar las condiciones de caminabilidad en la ciudad y en las comunidades es súper necesario. Que hayan buenas aceras, bien iluminadas, que no nos dé miedo transitar. A veces uno quisiera salir a caminar en la noche, pero da terror porque las aceras están malas, porque me tendría que meter a la calle, porque me da miedo que me asalten, ¿verdad? Entonces necesitamos realmente como ciudades y como comunidades tener un cambio. Y vuelvo a comentarles el hecho este de Colombia, que yo visité hace poco en Barranquilla, y es ver una ciudad totalmente llena de parques, llena de aceras, llena de lugares donde la gente va a practicar deportes. Y yo decía, puña, ¿por qué en Costa Rica no podemos tener esto, verdad? Pero yo creo que sí lo podríamos llegar a tener si todos y todas exigimos pues mejores condiciones. Sé que es difícil y sé que es añorar un poquito tal vez,
o soñar un poco, pero tal vez sí soy consciente y tengo la esperanza de que se pueda lograr. Y ya para ir finalizando esta conversación con ustedes y escucharles si tienen comentarios y preguntas, les voy a hablar nada más rapidísimo sobre la energía y los residuos. Utilizar, por ejemplo, el aire acondicionado a 23 o 24 grados es clave, ¿verdad? A veces lo ponemos ahí como un congelador y yo ahí también acepto mi culpa en ese aspecto porque a veces eh, y quiero bajarle más y cuando alguien entra y me dice, bueno, qué frío está aquí, bueno, y ahí me hago un poco consciente y digo, sí, mira, lo tengo como en 20, entonces lo subo un poco. Pero es que trabajo en una oficina que no tiene ventanas, entonces si no es con aire, pues me muero. Pero sí ser conscientes de eso. Por ejemplo, los tiempos en la ducha, a veces no somos tan conscientes si gastamos mucha agua, mucha energía. Cerrar el grifo, la llave cuando me lavo los dientes, me lavo las manos, lavo los platos, desenchufar los aparatos eléctricos, ¿verdad? Eso es importante. Casi todos los que tienen lucecita siguen consumiendo, entonces eso es algo importante. No almacenar datos innecesarios en la nube o en los correos, ¿verdad? Estar vaciándolos. Yo sé que a veces es un poco tedioso, pero eso es muy necesario para bajar como esa generación o ese consumo em, y esa emisión de gases que se generan, optar por productos eficientes desde el punto de vista energético y limitar, pero también reciclar sus residuos. El Estado de la Nación, en un apartado que ellos tienen, con un capítulo que tienen como de la parte ambiental, reflejaban antes de pandemia que los jóvenes, siempre se ha dicho que los jóvenes vienen con un nuevo chip, ¿verdad? Y que el tema ambiental ya es más preocupante para ellos y todo, pero el Estado de la Nación nos hacía un llamado porque los jóvenes no están haciendo su parte, ni la mínima, que es separar los residuos. Em, Vemos un amiguito como el que todos tenemos en las casas, que es como un contenedor, ¿verdad? Como este que está ahí en el dibujo, y en ese echamos todo, desde las pilas del control remoto hasta la cáscara de banano, el tomate como una sandía que no me comí. em, y una camiseta que ya no quería y aquello se va haciendo una bomba de cosas, ¿verdad? Básicamente como una bomba Molotov. Y ese es un problema. Debemos sacar el tiempo. Yo sé que vivimos en una sociedad y en un mundo donde todo es rápido y en carrera, pero sacar el tiempo para separar los residuos, porque nosotros no los reciclamos, lo que hacemos nada más es separarlos para transferirlos a un lugar, sacar el tiempo para acomodar y sacar las botellas, el papel, el plástico. Yo sé que eso es a veces algo repetitivo y cuando hablamos de reciclaje, yo les puedo decir que a un taller de reciclaje llegarán una o dos personas porque sentimos que ya todo lo sabemos y que ya sabemos reciclar o separar. Y vieras qué impresionante es cuando la gente dice, ¿cómo? Esto no se recicla o esto sí se recicla, ¿verdad? Entonces, es sacar el tiempo para eso. Y pues bueno, aquí les dejo un poco de referencias de dónde tomé la información, ¿verdad? Ya sea imágenes o información para hacer esta presentación para ustedes. Y muy agradecido con la atención que me han brindado. Espero que les haya gustado la charla, que haya sido un poquito no tan aburrida, ¿verdad? Como la típica. Y si fue como la típica y aburrida, pues me disculpo por eso. Les dejo aquí mi contacto y abrimos ahora un espacio si hay preguntas, comentarios. Si les da un poco de vergüenza, pueden escribirla en el chat. Y si se animan a abrir el micrófono, pues yo encantado. Voy a dejar de compartir para volverlos a ver y aquí quedo a la orden. Muchísimas gracias, Rodrigo. En realidad aquí no se vale la vergüenza. Estamos en un recinto universitario, así estemos desde la virtualidad, y es claro que parte de la formación, ya sea oculta que hay en medio del currículum, es también el tema de las habilidades sociales y la posibilidad de expresarse oralmente, de relacionarse con las otras personas y de no tener temor, forma parte también de las intenciones de estos espacios. Yo por mi parte, Rodrigo, antes de darle la palabra a Walter, que ya tiene la mano por ahí levantada, retomo un poco algunas cosas importantes que vos mencionas, ¿verdad? De prácticas que podemos hacer en nuestro día a día que no tienen absoluto coste para ninguna de nosotros, ¿verdad? Y que pueden impactar claramente la reducción que estamos tratando de buscar de ese daño que ya le hacemos a la naturaleza por defecto. El hecho de andar siempre en el carro, por ejemplo, unas bolsas de tela para ir a comprar
el diario, que ya de por sí es ley que no hayan en los establecimientos bolsas y que si existen, pues sean cobradas a las personas que forman parte de la lista de clientes, ¿verdad? Eso es una excelente práctica y eso ya suma a los intereses que colectivamente deberíamos tener. La posibilidad de crear acciones como de composteras en las casas, que por ejemplo ha sido una actividad lúdica para mis papás siendo adultos mayores que están pensionados hace muchísimo tiempo de sus trabajos, ha sido también la oportunidad de tener una actividad social que incluso chicos, y lo digo en una visión como profesional en psicología, promueve salud mental. Esto de poder dirigirse al jardín y tener una actividad diferente, embarriarse las manos, tener contacto con la naturaleza, como lo decía Rodri, ¿verdad? Poder salir incluso a caminar con los perros, que es una actividad que yo hago diario, eso es importante para nosotros como seres humanos. En un mundo que gira a una velocidad impresionante, en un mundo que las responsabilidades en los diferentes roles, como persona trabajadora, como hijo, como hermano, como profesor, como papá, como mamá, etcétera, puede generar muchísima, ¿cómo puedo llamarlo para que suene como muy transparente, como muchísima convulsión en nuestra cabeza, ¿verdad? Entonces esos espacios son muy importantes, el del aire acondicionado, el no tener las luces encendidas en la casa. Una de mis hermanas eso le cuesta un montón, puede estar en un cuarto y tiene la luz encendida hasta el patio. Y yo, Dios mío, porque está pagando un recibo de 50.000 colones de puro gusto. Eso podemos evitarlo en gran medida nosotros mismos. Walter, adelante, te cedo la palabra. El tema. Nada más me conecté un poco tarde, entonces no sé si al principio tal vez mencionaste un poco acerca del tema de los vehículos eléctricos, esta moda, ¿verdad? Que para mí tiene una parte de moda y otra parte tiene de positivismo, digamos, para lo que son el tema de cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, yo sé que el tema de extracción de litio es complicado, la contaminación que produce. Entonces me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto y si realmente estamos haciendo las cosas nada más como por una moda o si realmente esto tiene un impacto positivo en el ambiente. Muy buena pregunta. Es un tema bien interesante. O sea, yo como gestor ambiental, debo decir que tengo también como usted, don Walter, como una opinión compartida en el sentido de que sí, o sea, no generan emisiones los vehículos eléctricos, ¿verdad? Y eso es algo muy positivo, pero hace poco pude ver un reportaje de esta gente, es una compañía alemana que hace videos muy bonitos, es una agencia muy importante, se me fue el nombre, es como DW, ahorita no recuerdo el nombre, o por ahí anda, o WD, o una vaina así. Pero ellos hicieron un reportaje sobre cómo se extrae el litio en Chile y ver la cantidad de agua que se utiliza, por ejemplo, para hacer como embalses y extraer de ahí los minerales. En esta construcción de estas lagunas de sedimentación dejaron a 3 comunidades sin nada de agua, sin gota de agua. Entonces, ahí es donde uno ve, ¿verdad?, lo que hay detrás de esta generación de autos eléctricos por extracción de litio, ¿verdad?, como usted ahora lo dijo. No solo entonces la contaminación ecológica y ambiental que se puede hacer, sino también el desastre social que hay detrás, ¿verdad?, y la crisis que se vive socialmente. Entonces, yo creo que a veces estas soluciones aunque sí tienen un lado positivo, también debemos sentarnos y leer como la letra chiquitita, ¿verdad? Es casi como un contrato que nosotros hacemos, leer esa letra menuda, esa letra pequeña, de todo lo que implica detrás, ¿verdad? Y todo lo que viene detrás. El otro día veía ahí un video que me apareció en alguna de las redes que decía que incluso dos carros eléctricos a alta velocidad que choquen de frente puede ser muy peligroso porque el litio es súper reactivo, ¿verdad? Entonces, podría ser algo bien, bien peligroso que ocurra. Todavía los accidentes con carros eléctricos, al ser todavía minoría en el mundo, bueno, y en Costa Rica también, no se presentan tanto, pero podría ser una posibilidad. Entonces sí sería muy bueno analizar bien. Yo por eso le digo que tengo ahí como una decisión un poco dividida, ¿verdad? Porque por un lado sí, pero por el otro lado le deja a uno muchas preocupaciones, ¿verdad? Entonces sí creo que hay una opción
mucho mejor, que es la híbrida, ¿verdad? Hay carros híbridos que es una muy buena alternativa, son un poco más costosos quizá. Por ejemplo, Toyota tiene como el RAV4, me parece que es híbrido, ¿verdad? No sé si tiene otro en esa gama, pero esa es una opción un poquito diferente. Pero sí, don Walter, yo tengo la misma preocupación que usted y créame que me queda también la gran tarea de investigar mucho más sobre el tema. Es un tema muy nuevo y es un tema que debemos verlo desde varias aristas. Casi es como la ley Jaguar, ¿verdad? Para dar un criterio bueno, hay que leer más y hay que no irse con solo lo que digan, nada más. Muchas gracias, Rodrigo. Sí, sí, también es también sería importante investigar el tema del manejo de esas baterías de litio, ¿verdad? Igual que Correcto. producen una gran Ujú. contaminación. Sí, yo Ajá. tengo también mis sentimientos encontrados con el tema. Muchísimas gracias, Rodrigo. Con mucho gusto, don Walter. Esperamos que ahí en la próxima, si hay una próxima que me inviten, tener un poco más de claridad sobre el tema de los carros eléctricos. Sí, porque con esa comparación que hiciste ya me jodiste la idea de comprar en algún momento un vehículo eléctrico, Rodrigo. Ya no paso por ahí. Luego me contás qué impresiones tenés técnicamente con la investigación. Chicos, Claro, ¿alguna duda o consulta? Nada más recordarles, hace un ratito mandé la evaluación en el chat, ¿verdad? Eso también es muy importante para que ustedes puedan no solo evaluar estos espacios que con tanto cariño nosotros desarrollamos, con el objetivo de ir más allá de un plan de estudios, porque precisamente los espacios que tenemos en extensión de educación continua y los diferentes programas que realizamos tienen ese objetivo, poder brindar información, poder brindar y traer a personas invitadas preparadas de alto nivel que nos permitan conocer temas que de repente la carrera, por su formalidad, por su construcción en el momento en que se diseñó, no están de repente los temas que van surgiendo. Como lo mencionábamos anteriormente, la velocidad en la que nacen temas, en la que surgen innovaciones, en la que existen cambios y propuestas es infinita. O sea, tendríamos que estar trabajando en un nuevo programa de ingeniería industrial todos los días y eso claramente no va a ocurrir, ¿verdad? Don Jorge, adelante. No, bueno, disculpa, es que sin querer toqué pero igual, digamos, yo voy a hacer un comentario con respecto a lo que es esta parte de la huella, bueno, el cambio climático y la exposición del señor Don Rodrigo. Eh, digamos, desde el punto de vista de gobierno, eh, mm, ¿cuál es la política? Tal vez usted, Don Rodrigo, que está como más incluido en este tema, porque definitivamente a veces uno piensa que es por temas eh, de generar recursos cuando interviene Fonafifo, ¿verdad? En la huella, digamos, de carbono neutral para certificar empresas y a veces lo que se hace es que se obvia lo más importante, que es la educación desde las escuelas. Bueno, yo soy un papá de familia y estudiante de la UH y me cuesta con mis hijos convencerlos de que deben reciclar, cuando ellos deberían enseñarme, porque creo que debería el gobierno enseñarlos de, bueno, la responsabilidad que tienen, ¿verdad? Ser más jóvenes deben mantener el planeta más limpio porque ellos son los que van a disfrutar más de ese planeta, ¿verdad? Nosotros en la naturaleza, los mayores, pues nos limitamos más de tiempo y ellos más jóvenes deberían pensar más a futuro. Entonces, ¿cuál sería la posición del gobierno? Si hay planes para que puedan, desde el punto de vista de educación, desde escuelas, colegios, educar a las personas para que entiendan que ese asunto de la contaminación nos puede cobrar bien caro en el tiempo, sin poder ya tomar medidas como quizás ahorita se podrían. don Jorge, ese comentario suyo es muy importante y tristemente tengo que decirle que similar al de los carros eléctricos, en el gobierno actual que tenemos, no hay mucha transparencia en el tema ambiental.
Bueno, hace poquito ustedes tal vez pudieron escuchar algo que ocurrió en Setena, ¿verdad? Que los allanaron y están ahí como con algunos enredos, pero así está mucho del sistema del Ministerio de Ambiente y Energía. No se conoce bien qué está pasando. El gobierno anterior dejó una ruta trazada para la descarbonización del país. Hasta donde he tenido contacto con personas del gobierno en algunos foros rapidísimo o así, dicen que todo ha seguido igual, o sea, que se sigue contabilizando las emisiones de gases, se sigue generando como la misma línea. Sin embargo, a ciencia cierta no hay mucha certeza de qué se ha venido trabajando en temas de ambiente. Hace poquito se presentó, estuvo en el centro de convenciones, un congreso sobre océanos, ¿verdad? Y ahí presentaron algunas cosas, pero a uno le queda la sensación de lo que están presentando no es la realidad del país, ¿verdad? Y usted tocó el punto clave, o sea, educación en escuelas y colegios ambiental Ujú. no se está dando. Dicen que existe un eje transversal, pero en realidad no se da. Algunas organizaciones están acudiendo, pero incluso nosotros, por ejemplo, en la universidad pública, el tema ambiental pasa como un accesorio, ¿verdad? Entonces, sigue siendo un tema de que si nos queda plata, si nos queda un poquito de presupuesto, aunque esté en nuestro estatuto orgánico y demás, no está interiorizado en las carreras. Y, por ejemplo, esta lectura que yo les comenté de Carmen Naranjo o la del Rey Burgués de Rubén Darío, han sido dos iniciativas que bueno, yo con otra compañera de una colega que da curso de humanidades, hemos hecho incluir estos temas en el curso de humanidades, por ejemplo, que los estudiantes de la UCR todos tienen que llevar humanidades en su primer y segundo semestre del primer año de carrera, en cualquier carrera que lleven. Entonces, por lo menos llegamos a un poco de la población. Pero antes, Gabriel, cuando nos mencionaba que los papás tienen compostera y todo esto, el Estado de la Nación dice que la gente que sí está haciendo su trabajo es la gente adulta mayor. Y eso debe ser preocupante para nosotros porque hemos depositado toda nuestra esperanza en que van a hacer un cambio y son la nueva generación en los jóvenes y niños y no lo están logrando hacer. Y no lo están logrando hacer porque perdimos un eslabón importante que es en el sistema educativo meter este tema de ambiente siempre, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un momento importante para hacer un llamado, así como necesitamos cambios en el sistema educativo por muchas cosas, también lo necesitamos a través de cosas ambientales, que pareciera que están de momento paralizadas en el país. Nos quedan todavía 2 años con este gobierno y esperamos ver qué va a pasar en el próximo, ¿verdad? Pero sí es un poco, la nebulosa está similar a los carros eléctricos. Entonces, hasta donde tengo entendido, han avanzado como venían, pero a ciencia cierta hay ahí como una nebulosa. Yo voy a aprovechar el espacio también para de alguna manera incentivar a la población estudiantil. Como lo pueden observar dentro del Facebook de la carrera, en los últimos 15 días nos hemos consolidado muchísimo con varias organizaciones de bienestar social para hacer enlaces para el tema del TCU. Entonces, si revisan por lo menos de una semana y media, dos hacia acá, van a encontrar 15 instituciones al menos que están aperturando sus espacios para TCU y muchas de ellas nos hablan de que están súper interesados en poder desarrollar programas de reciclaje y temas alrededor de los conceptos ambientales que Rodri nos está explicando el día de hoy, que hemos podido observar a lo largo de este mes. Entonces también depositar un poco de responsabilidad en cada uno de nosotros para que incluso el proyecto de TCU podría tener un enfoque ambiental y aprovechar este espacio de 150 horas o más a nivel general que ustedes podrían hacer con este enfoque y cooperar también a esto que hoy nos invita a Rodrigo. Yo sí creo que no es una responsabilidad pensar en gente joven, no es una responsabilidad pensar en gente adulta, sino que es una responsabilidad colectiva, porque si hoy pasase algo en el mundo en general, ¿para dónde agarramos? Y este es el único lugar donde hasta el momento podemos vivir. Entonces sí creo que con pequeñas iniciativas podemos generar grandes impactos si todos nos unimos a través de esta cadena de aporte. No, y Muchísimas gracias. algo también importante es que el cambio, nosotros debemos ser ese cambio que queremos ver en el mundo
Y no solo por un asunto de moda, ¿verdad? Como antes tal vez don Walter lo decía con los carros eléctricos, sino que cuando yo entro a mi espacio, llámese cuarto, llámese casa, los que viven solos, y si está tranquilo con las cosas que está haciendo, todo bien. Pero si hay algo que no nos deja en paz, hay que revisar y hay que cambiar, ¿verdad? Y tal vez ese algo puede ser que yo podría mejorar muchas de mis condiciones. Y como quise hacerles ver en la presentación de manera rápida, tal vez debí quedarme un poquito más ahí. El tema ambiental no solo pasa por sembrar árboles o poner contenedores, ¿verdad? El tema ambiental es que nosotros estamos unidos a la tierra, con otros organismos, con otros seres que también dependen de nosotros. Entonces, pensar solamente en salvar nuestra vida podría ser un poco egoísta o es muy egoísta. Hay otros seres con los que nosotros compartimos y que necesitan que nosotros tomemos conciencia. Y así como don Jorge hizo el comentario que me parece súper atinado, ¿verdad? Es invitarles a que, por eso les quise poner la lectura de Carmen Naranjo y hacer la reflexión de que hace 35 años pasó algo similar con el tema del agua, 35 años después no lo hemos solucionado, pero podemos ser una generación que haga un cambio, independientemente si lo están haciendo o liderándolo las personas mayores o los jóvenes, como decía Gabriel, tomar nosotros acción ya para que 35 años después, cuando ustedes ya estén en un puesto como profesional y todo, digan, puña, yo hice ese cambio, yo ayudé a forjar esto. Y no que digamos, mira, un muchacho nos dio una charla en el 2024 que hacía referencia a una lectura de hace 35 años, han pasado 70 años y no hemos hecho ningún cambio. Entonces estamos llamados a tomar esa acción nosotros y en respuesta nada más rapidísimo a don Jorge, y como decía Gabriel, más bien muchas organizaciones, y a mí me alegra muchísimo eso de saber que en Costa Rica muchas organizaciones son las que están tomando la bandera ambiental y que están haciendo cosas. Y por ejemplo, alguien de los que más están comprando, por ejemplo, terrenos de protección, son las asadas, que son entes privados que manejan, sí, un fin público que es el agua, pero muchas de las asadas están comprando muchos terrenos para protección que a veces es mandato tal vez del Estado o debería ser el Estado, pero lo está haciendo un ente privado, que son las asadas. Y eso es algo muy importante. Entonces, vean ustedes que las acciones de un colectivo, que una asada lo forman a veces personas sin conocimiento, o tal vez sin títulos, no sin conocimiento, sin títulos tal vez, forman una junta directiva y compran terrenos para protección y esa gente están salvando muchísimas de las áreas en Costa Rica y eso es algo bien importante. Entonces, hacerles un llamado, así como Gabriel les dijo del TCU, unirse a cualquier otra organización, hay muchísimas en este momento, o hasta asistir de manera voluntaria a alguna siembra o alguna eh, campaña de limpieza y demás. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias a cada una de las 138 personas que en algún momento llegamos a tener dentro de la sesión, porque creo que estos espacios nos invitan precisamente a reflexionar y a poder crear esos espacios que claramente podrían llegar a evitar que pasen 35 años más adicionales a los que ya tenemos de recorrido con doña Carmen Naranjo desde su escrito. Para cerrar, voy a darle la palabra a don Mauricio, que es docente de la universidad, para que nos haga su aporte y poder finalizar la charla para involucrarnos ya en cada una de las clases que tenemos definidas según nuestro horario. Don Mauricio, adelante. Gracias. No, nada más primero agradecerle al compañero la charla, de verdad bastante informativa. Y mi consulta era puntualmente, digamos, con el consumo energético. Saber si hay alguna fórmula de calcular, digamos, la huella de carbono en base a los kilowatts consumidos. Algo relacionado. Sí, bueno, hay muchas herramientas, con solo googlear, digamos, en Google usted pone, pero hay una manera muy sencilla. La palabra DIGECA, así tal cual, DIGECA, que es la dirección de cambio, la dirección de gestión ambiental, que son la que ve los programas de gestión ambiental institucional que son de institución pública, pero si usted ingresa a esa página, ellos tienen una herramienta donde usted puede meter, por ejemplo, los kilowatt hora que usted consume en su casa mes a mes, y eso le genera cuántas toneladas de dióxido de carbono genera. Entonces ya ahí usted puede tener una relación de cuál sería su huella con el consumo energético. Pero
hay un montón de herramientas, incluso si usted descarga una de Google, puede meterse y hace viajes al extranjero, cuánto generan de consumo en su casa, por ejemplo, de agua y de residuos y demás, y eso le da un aproximado todavía más cercano de la huella. Pero si es solo energía, hay esa aplicación, se llama, la matriz se llama Inventario de Gases de Efecto Invernadero. Usted mete ahí el consumo que puede ver en su factura, no sé si son, por poner un ejemplo, 50 kilowatts hora, y eso se lo transforma a toneladas de dióxido de carbono. Entonces, es una herramienta muy sencilla, está gratis y es como una hoja Excel que ya está seteada para que usted nada más meta ahí el consumo y eso le genera los kilowatts hora, le mete el consumo en kilowatts hora y le diga cuánto es su consumo o su generación de gases de efecto invernadero. Igual puedo descargarla y se la paso a Gabriel para que la tenga por ahí, se la haga llegar y entonces usted ahí tenga la herramienta mucho más sencilla. Sí, perfecto, porque justamente estaba intentando, ya como le dije, he googleado antes y ya vi que Ujú. había varias maneras, Ok, pero una como con kilowatts hora. Igual estoy aquí en Dijeca, pero tampoco me sale. Entonces, si la puede pasar, sería ok. excelente. Sí, ahora al final de la charla, ya cuando nos despidamos, se la paso a Gabriel para que la tenga por ahí. Muchísimas gracias a Mauricio. Nada más por aquello, con este ofrecimiento de Rodrigo, únicamente los correos electrónicos que ingresan por medio de la evaluación son los a los que se les puede enviar el material. Entonces, si quieren recibir, qué sé yo, la presentación, el libro, yo ya compartí el del Rey porque lo tenía por ahí, entonces se lo mandé mediante el chat. Pero si ustedes quieren recibir el material que don Rodrigo me comparte, tienen que llenar la evaluación porque ahí es donde se registra el correo electrónico de cada uno y cada una de ustedes. Rodrigo, de nuevo, muchísimas gracias por regalarnos este espacio para poder compartir un poco de su experiencia como profesional en esta área. Para nosotros es sumamente importante contar con la posibilidad de invitarle a usted anualmente. Como les mencionaba anteriormente, este es el segundo año en el que tenemos a don Rodrigo y siempre es un gusto poder escuchar parte de las actividades que realiza y también un poco la realidad que tenemos en nuestro país. Muchas gracias a cada uno de los profesores que trajo su grupo y a las personas que también se integraron a la charla para poder compartir con nosotros. Espero que todos tengan una feliz noche y nos vemos pues en las próximas charlas asociadas al Tech Week. Hasta luego. Gracias, Rodrigo.